012. Un cuento de Juan Draghi Lucero. Juan Draghi Lucero nació en Santa Fe en 1895. Murió en Mendoza en 1994. Folclorólogo y escritor. Obras: Cancionero popular cuyano, 1938. Las mil y una noches argentinas, 1942. El loro adivino, 1963. El hachador de altos limpios, 1966. La cabra de plata, 1978. Sueños, 1986, entre otras obras. Fundador de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. Docente en la Universidad Nacional de Cuyo. Premio Conex de Platino, 1984, en la disciplina regional. El cuento que sigue, cuyo título es ¡Qué bárbaro!, se extrajo de El hachador de altos limpios. Y dice: ¡Qué bárbaro! Mi abuelo, don Dionisio Lucero, había sido establecido con su negocio de ferretería en Los Sauces, cerca de la Villaseca de Tunuyán, por allá por 1865. Bajaba con sus carretas a la ciudad de Mendoza para surtirse de mercancías. En los grandes comercios mayoristas de la calle San Nicolás, mercaba cuanta cosa solicitaban sus clientes, y luego de cumplir con las visitas a la parentela y compadres, y antes de que despuntara la estrella de la mañana, uncía sus bueyes a las carretas y retornaba en dereceras del Totoral. Era peligroso el cruce del río Mendoza en sus crecidas de verano, cuyos brazos debía atravesar a la altura de Luján de Cuyo. La travesía de la pampa del Cebo le demandaba 2 días. 4 tardaba en llegar a sus lares a descargar sus carretas. El vecindario entero lo esperaba para admirar las hechuras gringas que traía del pueblo. Los mocetones guitarreros se surtían de nuevo cordaje para sus instrumentos. Los cazadores de pólvora, munición, balines y fulminantes para sus fusiles de cargarlos por la boca. Los labradores de azadones, palas, picos, horquillas y punteras de hierro para sus arados de palo. Las niñas de cintas de todos los colores. Los fumadores del tabaco de Tarija. Los materos de azúcar de Arequipa. 1000 cosas traía para su negocio de fronteras, que habían llegado por vía de Chile, de Buenos Aires o del norte. Por aquel entonces, las casas de negocio en las avanzadas del sur ostentaban el más variado surtido de mercaderías. Se solicitaba de todo en esos comercios que abarcaban bazar, ferretería, pulpería, mercería, botica. Si era una admiración y un encanto. Y con ser apacibles, Los Sauces y la Villaseca se sufría
y muy mucho para el tiempo del maíz, por el terrible azote de los malones de los indios del sur. En son de guerra, de justiciera reconquista patria y de desquite, rebasaban el fortín del Alamito, los fuertes de San Rafael y de San Carlos, y caían a los poblados avanzados en demanda del botín, de viriles aventuras y de las codiciadas mujeres blancas, porque mataban a los hombres y se llevaban cautivas a sus tolderías a las blancas cristianas. Allá las pobrecitas lloraban la muerte de los suyos y el más triste cautiverio entre los infieles. Una que otra lograba retornar a sus ansiados lares, ya trocada por aguardiente con los toquis por el padre Moisés Burela, ya porque el bravo comandante Torres, el Toro Torres, lograba rescatarlas con astucia y valor legendarios. Alguna podía fugarse a uña de caballo y tras 1000 penurias por esas travesías llegar hasta los suyos. Tiempos terribles. En uno de los más fieros malones que azotaron a los Sauces y Villaseca, logró quedarse un indio viejo. Se escondió de sus compañeros y cuando volvieron a sus saqueadas casas los pobladores, él se presentó con palabras y señas de mansedumbre y sumisión. Don Dionisio Lucero lo tomó a su cargo, lo vistió, le brindó techo en su casa, lumbre en su cocina y lo hizo cristianar. Le impuso por nombre el muy dulce de Manuel. En adelante te llamarán Manuel, le dijo con imperio protector. Y el indio viejo se rió y se llamó a sí mismo Mamul, que en su armoniosa lengua precolombina significaba árbol, leña. El indio tenía unas patazas tan grandes que no podía calzarse. A pata pelada andaba de día y de noche, tronchando espinas y aplanando ripios, y gracias si admitía el chiripá, porque el ajustado pantalón pueblero le estorbaba para caminar. Era su gusto y, contento, cubrirse con un poncho del rojo color. Manuel era muy servicial, pero tan cimarrón y mano dura que no se le podía encargar trabajo delicado. Para cuidar la boyada servía, y la demás animalada de montar y de labranza. Mentada habilidad tenía para hallar las nidadas de los avestruces y para la caza del criquincho. Pero lo realmente grande en él era acreditarse el más señalado de los servicios, que tanto le agradecían los pobladores: el anuncio con antelación de los temidos malones. Y nunca erraba. En la noche antes de la que él señalaba, había pegado su finísimo oído en tierra y oía el trotar de la indiada guerrera a muchísimas leguas de distancia. Daba su fiel voz de alarma y el vecindario enterraba, presuroso, sus prendas más valiosas. Abandonaban sus hogares y todos, hermanados y unidos, se concentraban en la más resguardada casa, de altas paredes, sin ventanas. Desde ese techo disparaban sus fusiles y con una culebrina de bronce que cargaban hasta la boca con balines y trozos de hierro, atronaban el descampado en cuanto
asomaban los bárbaros. Hombres y mujeres hacían de esas murallas los más vistosos alardes y aspavientos, armados con espadas, bayonetas, cuchillos, chuzas y demás armas blancas. Los indios se apartaban de esa casa fuerte, cometían sus fachurías en las casas desguarnecidas, ranchos y sembradíos abandonados. En adelante, la enardecida indiada buscaba afanosamente al renegado Manuel para lancearlo por traidor. Muy escondido, el indio viejo temblaba de miedo entre los cristianos y más se aliaba a los huincas cuando sus antiguos compañeros le gritaban: «Mamul, mamul, cortar lonco», cortar la cabeza. Cómo sufría el pobre. Pasado el malón, volvía el vecindario a reconstruir sus casas incendiadas, a resembrar las mangas y a desenterrar sus prendas. Retornaba la vida de los días tranquilos. El indio Manuel gustaba comer carne de yegua con mucha sal. A pesar de su vejez, se bañaba en lo más crudo del invierno en las aguas del arroyo. Los criollos tiritaban de frío de verlo romper la escarcha con su cuerpo. Después de un terrible malón, previsto a tiempo por el indio convertido, don Dionisio prometió un premio. ¿Qué quería que te regale, Manuel? Ir al pueblo, solicitó muy interesado. Bueno, te llevaré a Mendoza. Y en la primera ocasión lo llevó consigo a la capital. Con la picana en la mano, Manuel guiaba las 2 yuntas de bueyes de la carreta puntera. Por ratos caminaba delante de las mansas bestias y por ratos subía al entoldado rodado y dirigía por las hondas huellas de la pampa del Cebo. Todo era novedad para él: el río Mendoza, Luján de Cuyo, Cruz de Piedra, San Vicente. Por fin llegaban a los extramuros de la gran ciudad. Entraron de noche. Al otro día no pudo Manuel resistir la curiosidad. Se tentaba por ver y mirar con detención al famoso poblado. Tanto había oído hablar de sus grandezas. De madrugadita se levantó y se largó a andar por esas calles. Tomaba por una y doblaba por otra. Rumbió para el pueblo viejo, mirando y remirando todo con la más concentrada atención, y todo lo hacía pensar mucho, muy mucho. A los gestos y murmullos andaba y sumando asombros. Al atardecer volvió a la posada. Hablando solo venía y haciendo ademanes los más raros. Don Dionisio le preguntó qué había visto por esas calles. Y el indio Manuel, por medio de señas y palabras de ponderación, quiso decir y dijo que había visto tantas ruinas, casas y más casas caídas, paredones afirmados unos en otros, iglesias altísimas con murallas y techos caídos y al caerse, techumbres incendiadas, puertas y ventanas destrozadas, calles cortadas con derrumbes de edificios,
ruinas y más ruinas, y se tomaba la cabeza a dos manos para decir en la forma más clamorosa que no le cabía en su pobre seso que pudiera haber tanta ruina y desolación. Ya más calmado, preguntó si habían venido muchos malones de indios. No, Manuel, contestó don Dionisio, hasta aquí nunca llegan los indios en guerra. Fue obra del gran terremoto del 20 de marzo de 1861. ¿Qué será eso?, preguntó el indio con ojos espantados. Don Dionisio no sabía cómo explicar al indio lo que era un terremoto. No hallaba palabras. Para hacerse comprender, atinó a poner sus manos sobre los hombros del indio preguntón y lo remeció brutalmente, al tiempo que le explicaba: es Dios que remeció así esta tierra, y se cayeron todas las casas. ¡Qué bárbaro!, gritaba el indio Manuel, horrorizado.